¿Y qué derecho tiene un creador de contenido a subir una información falsa sobre la salud mía? Y yo subí eso aquí. ¿Tú crees que la reacción de cualquier ser humano no es de incomodarse de manera animal cuando ve que la reputación personal de una hija o de un hijo es materia de un programa de contenido? Tú estás vendiendo al gobierno como el difusor de la verdad, y cuando yo veo eso me digo, pero acá me llegó esa información y... A lo mejor es muy amigo mío el que te dijo eso. La información respecto de encuesta que más circuló fue la que menos certeza tuvo. ¿Cuál fue esa? Una conversación de poder sin maquillaje, como suele ocurrir cuando conversamos con Guido Gómez Mazara, actual director del Indotel. Guido, te he visto defendiendo al gobierno en, digamos, estos últimos 2 meses. Y muchos nos preguntamos por qué esa repentina salida a defender al gobierno. Ok, primero gracias por la invitación. Porque es de toda persona decente agradecer este tipo de invitación. Y gracias por venir. Mira, vamos por partes. Yo soy una persona que tiene una formación jurídica, que hizo una concentración en ciencias políticas, pero yo soy, en mi ADN, político. Y por vía de consecuencia, yo siempre he creído y estimulo, sin importar mi estatus, en el gobierno o en la oposición, el debate de las ideas. No me tome fuera de contexto. Por lo que quiero decir es, con toda responsabilidad, en una sociedad donde hay un déficit argumental, las ideas respetuosas fortalecen el modelo democrático dominicano. Porque en el país, de un tiempo a esta parte, hay una etapa de arrabalización del enfrentamiento político o de cualquier naturaleza. Vuelvo al tema del gobierno. Frente a eso, yo no puedo hacer una interpretación antojadiza respecto a los temas fundamentales. Y cada vez que se ha presentado un tema del debate nacional concerniente a mi institución o no concerniente, yo fijo posturas. Casos. Bueno, cuando comenzamos a debatir sobre el tema de la inversión pública, yo asumí postura. Cuando comenzamos a debatir sobre la reducción de la pobreza, yo asumí mi postura. Cuando comenzamos a debatir sobre logros en términos de reservas en dólares en el Banco Central, yo salí a asumir mi postura. Cuando he tocado el tema sobre la degradación de la calidad del producto que circula en las redes sociales y cómo los políticos, los partidos, sin exclusión, hemos hecho una especie de aproximación ventajosa al tema, yo he asumido mi postura. Yo soy así, lo seguiré siendo. Cuando he tenido una cuota de razón, la asumo con mucha humildad. Cuando me he tenido que equivocar, acepto la equivocación, porque eso es parte de la dinámica política. Y yo por eso estoy asumiendo mi responsabilidad. ¿Tú te has sentido en oposición estando en el gobierno? O no, es que el simple hecho de tener un decreto del gobierno no implica que mi cabeza, se le entregue al presidente de la República. Déjame darte un dato. Juan Bosch escribió un cuento corto que se llama La Mancha Indeleble. El cuento comenzaba diciendo: para ingresar al partido tengo que entregar mi cabeza. Era una crítica a las sociedades totalitarias. El primero que sabe que yo soy una persona que tiene un pensamiento independiente es el presidente de la República y la vicepresidenta. Y lo saben y lo admiten. ¿Pero te has sentido en oposición alguna vez estando en el gobierno? No, hay posturas del gobierno que internamente hago las reflexiones para una enmienda. Sí, sin ningún tipo de problema. Ok. Tú has terminado, si se quiere, en una especie de postura en contra de lo que llamas noticias falsas. Y si te pregunté por qué la defensa del gobierno tiene que ver precisamente con lo que estás haciendo ahora, que ya lo has hecho en reiteradas ocasiones en términos públicos. Entonces, me pareció curioso porque una persona que conoce la historia humana como tú, sabe perfectamente, y lo podemos hablar en términos categóricos, claro, que nadie miente más que el Estado. Entonces, me parece curioso que un perfil como el tuyo, que por ejemplo, vamos a recordar a Martha Mitchell, aquella señora que advirtió Nixon está en cosas ilegales y que fue mandada a un psiquiátrico como loca y que luego Watergate
comprobó que ella tenía razón. Okay, vamos a hablar de los acuerdos Sykes-Picot. Sí, pero vamos por parte. Mira, el Indotel financió un estudio porque en la República Dominicana estamos discutiendo sin datos. Y como el dato mata al relato, es evidente que las discusiones civilizadas tienen que ser en el marco de las estadísticas. Lo hicimos con el tema fronterizo y llegamos al tema de las redes sociales. Y me detengo ahí. El concepto de acceder al Internet y el descubrimiento del Internet como tal ha sido definido como la cuarta revolución industrial. O sea, eso es una herramienta transformadora. Eso está fuera de discusión. Lo que yo estoy cuestionando es la instrumentalización de la información. Goebbels dijo hace 1000 años que una mentira repetida en veces se convierte en verdad. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en el ámbito político, empresarial, en la competencia en los medios de comunicación, hay un proceso de manipulación. Y frente a eso, la responsabilidad de un órgano es estadísticamente demostrar cosas como la siguiente. La República Dominicana, el 64% de las noticias que aparecen en las redes es falsa. 70% de los ciudadanos la replican de manera falsa. Y una información mentirosa circula 6 veces más que una verdadera. Te tengo 2 preguntas dentro de eso que tú acabas de revelar. Número 1, ¿cómo podemos establecer dentro de ese estudio el porcentaje de informaciones falsas que se transmiten a través de los medios convencionales, entiéndase, prensa escrita, televisión y radio, y cómo, mucho más importante, y lo recalco a la audiencia, no a ti, cómo ustedes en ese estudio pudieron establecer cuál información falsa es endógena de la red social y cuál de un medio convencional, porque hoy día tenemos la práctica que tú conoces de que se hace el contenido en la emisora de radio y para tener contundencia se replica en redes sociales. Ok, vamos por partes. Primero, el componente del contraste de la información es evidente. Tú ves la información, la mide y procura la raíz de la información. Segundo lugar, una de las herramientas más perversas que se utiliza, los bots, que son mecanismos que te inducen una información, te la reproducen, te producen con un interés falso. Pero peor aún, acabamos de salir de las lluvias de Melissa. 64% de la información que se subió, de las imágenes, hay un concepto que se llama Geospy, que tú identificas la imagen que te sube con la certeza de la imagen. Y aparecían cosas como la siguiente. Levantaron una imagen que circuló intensamente sobre el puente de Boca de Cachón. Bueno, ese puente se cayó hace 3 años. Y lo estaban subiendo como que se había derrumbado. 1, 2. En las inundaciones de España del 23, en Cáceres, una imagen de vehículos descendiendo a el agua. Imagen falsa. Otro componente. Yo no sé si ustedes vieron las últimas imágenes que se utilizaron de el agua que cayó en el 2023 en la plaza de la 27 de febrero frente a la Junta Central Electoral y las Fuerzas Armadas. Medidas. Entonces yo creo que estamos frente a un mar de falsedades. ¿Quién se afecta? El ciudadano. ¿Tú sabes por qué? Porque sobre el 70% de muchas decisiones que toman los ciudadanos la toman sobre información falsa. Entonces, la falsedad está jugando un rol determinante. ¿Culpable? Todos. El orden de las culpabilidades. Lo político. Hemos contribuido profundamente con eso. Segundo lugar, los medios de comunicación, con una tendencia que hay en la República Dominicana. Mucha gente del sector privado encontró en los medios de comunicación un mecanismo de defensa y mal creyó, subrayo, mal creyó que con un medio en la mano o con varios medios era impenetrable. Te hago la historia. Nene Ureña, ¿qué le pasó? Tenía un periódico y se fuñó. Arturo Pellerano, ¿qué le pasó? Ramoncito Báez, ¿qué le pasó? Leonel Almonte, ¿qué le pasó? O sea, la falsa idea de que la condición de tener acceso a varios medios te hace una persona inalcanzable es una equivocación. Al final de la jornada, la
verdad se impone sobre la mentira. Y la responsabilidad de cualquier profesional serio es trabajar al servicio de la verdad, no de la mentira. Dime algo, Guido. Antes de la irrupción de las redes sociales, ¿no teníamos acaso manipulación de las masas a través de los medios convencionales? Claro que sí. Lo que pasa es que el nivel de penetración, en el caso de la República Dominicana, en este país 88.5% de ciudadanos tienen acceso al Internet. Eso es 10.4 millones de gente. Entonces, cuando tú tienes un medio con tanta capacidad, el poder de manipulación. Te doy otro ejemplo. Mira, nosotros estamos midiendo allá la certeza de las encuestas. Por ejemplo, hace solo un año que transcurrió el proceso electoral, 1 año, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, no importa. La información respecto de encuesta que más circuló fue la que menos certeza tuvo. ¿Cuál fue esa? No quiero mencionar a la encuestadora porque no es mi interés, pero lo vamos a mostrar estadísticamente. Por ejemplo, y hablo del caso positivo, de encuestas que favorecían al candidato presidencial, que yo trabajé, que hoy es presidente de la República, le daban 70, sacamos 58. ¿Es un fenómeno local? No, es un fenómeno internacional. Se equivocaron con Trump recientemente también. Bueno, pero no solo eso, sino que el proceso de Trump se le incorporó hasta la penetración rusa en la manipulación informativa. ¿Tú recuerdas? La primera elección. Entonces, eso es un fenómeno que hay que combatirlo, sobre todo las cosas con una orientación ciudadana. Mira, en Bolivia, acaba de pasar unas elecciones. El candidato que ganó en segunda vuelta, las primeras encuestas le daban 4.5%. En esta semana, Milei ganó la legislativa, lo daban abajo. Es para que tú veas cómo ustedes, que tienen una responsabilidad de comunicar, porque yo no, yo estoy de tránsito en un órgano regulador, pero hay que hacer un esfuerzo por educar a la gente, porque la capacidad de penetración se está asumiendo como igual a manipulación, y eso sí es peligroso. ¿Tú no crees que es una especie de quimera por parte de los medios convencionales atacar el fake news como una manera de tratar de aplacar el ascenso, el posicionamiento de la opinión crítica a través específicamente de YouTube? No. Mira, las redes sociales, en todas sus herramientas, han constituido un hecho positivo. ¿Por qué? Porque han democratizado la opinión. Eso es importante. Ahora, en este país o en el mundo, cualquier persona graba una información o sube un comentario y no hay problema. Las redes han contribuido con ese espacio para hacer mucho más plural la opinión. Eso es bueno. Eso es fundamental. Eso es democrático. Inclusive, en sociedades mucho más cerradas que las nuestras, la primavera árabe transformó parte importante de Medio Oriente sobre la base de las redes sociales. Eso es bueno. Ahora, mira cuál es el tema, que se llama infodemia, el concepto. Es un exceso de información. Le da herramientas a quienes tienen ventajas comparativas para manipular un sinnúmero de cosas. Hay un precedente en Estados Unidos que se llama Target. Target es una compañía que vende en grandes cantidades. Hicieron un estudio con el algoritmo y determinaron inducir la compra de las jóvenes entre 19 y 22 años que iban a Target. Con el algoritmo le inducían información sobre compotas, pañales y terminaron después las jóvenes embarazadas. ¿Qué pasó con eso? Que generó un motivo de preocupación y eso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia norteamericana. Para que tú veas en el mundo en que estamos viviendo y cómo los niveles de manipulación de una herramienta legítima, democrática, fundamental, termina haciéndole daño. Es una frase viejísima. Era Bolívar, que le escribió una carta en 1828 al general Carabeño, que fue después alcalde de Caracas, diciéndole que el talento sin probidad era un azote. ¿El talento? Sin probidad es un azote. Es decir, esta herramienta moderna, efectivísima, hay que tener cuidado cómo se manipulan las cosas. Yo te voy a hacer una crítica pública a ti. Adelante. ¿Y qué derecho tiene un creador de contenido a subir una información falsa sobre la salud mía? Y yo subí eso aquí. No a ti personal, no a ti personal. Adelante. Te hablo como el concepto, no lo personal. O sea, un día yo llego a mi casa y encuentro a mi mamá con 78 años, perturbada. Mami, pasó algo. ¿Tú tienes cáncer, mi hijo? No, ¿qué pasó? Pero mira, un video. Caramba, primero,
2. Yo no sé cuántos hijos tú tienes o hijas. Pero mira, yo tengo 2. Ser maestro es guiar, inspirar, pero también aprender cada día. Porque el conocimiento no tiene límites. La mejor enseñanza nace de la preparación. Cada lección que aprendes transforma el futuro de quienes te escuchan. Cuando un maestro crece, sus estudiantes también lo hacen. Sigue capacitándote, porque el mejor maestro nunca deja de aprender. En Inafocán formamos a quienes... ¿Tú crees que la reacción de cualquier ser humano no es de incomodarse de manera animal cuando ve que la reputación personal de una hija o de un hijo es materia de un programa de contenido? La familia es sagrada. Pues tú me estás dando la Eso razón. yo lo tengo claro. O sea, yo no estoy favoreciendo a conculcarle derechos a nadie. Por el contrario, yo tengo un origen y una tradición democrática. Lo que sí estoy diciendo es que la forma de contrapesar eso es procurando un mayor nivel de información en la gente que tenga la capacidad de contrastar. Lo que yo te critico a ti puntualmente es que en tu discurso en contra del fake news en las redes sociales, tú estás vendiendo al gobierno como el difusor de la verdad. Y cuando yo veo eso me digo, pero ven acá, Guido sabe perfectamente que nadie ha mentido más en la historia de la humanidad que los gobiernos. No, tú estás hablando en plural, los gobiernos. Los gobiernos. Y tú sabes, yo tengo conciencia crítica. Yo he dicho que el que hace un cálculo de la inversión que han hecho los últimos gobiernos, incluyendo el mío, respecto de política de publicidad, se da cuenta de lo siguiente, que hay veces que invierten muchos recursos y no tienen control de la narrativa, para que tú veas la ineficiencia en esa inversión. Pero yo soy el primero que lo dice, de manera pública. ¿Por qué? Y ahí voy a otro componente que también te va a perturbar. Porque la información se ha constituido en un mecanismo de rentabilidad. La gente sube una información y te la monetiza, ya no procura la verdad. Lo que procura son las ventajas económicas. Entonces, yo creo que este es un momento para hacer una reflexión interesante. Nosotros trajimos aquí a una figura muy importante, ¿verdad? Juan Luis Cebrián, director del periódico El País, un intelectual fundamental en España. Lo trajimos como Indotel y lo llevamos a UNIBE. Y ese señor hizo una reflexión sobre el daño y la penetración que está haciendo el concepto de fake news a la información como tal. Oye, pues que yo creo que es terrible. Y eso no es para yo establecer que el gobierno distribuya la verdad y el resto mentira. No, yo no ando en eso. Yo no soy un áulico. Lo que estoy diciendo es que un tema con esas características tiene que concentrarnos a todos a debatir. Yo no quiero tenerme el monopolio de la verdad, pero que vamos a hacer un debate sensato sobre ese tipo de informaciones. ¿Tú temes que ese uso desbordado y ese fake news en cadena tenga la capacidad de inducir una sociedad al caos? Yo no tengo la interpretación inmediata de que nos conduzca al caos, pero sí puede estimular estados de ánimo respecto a una situación determinada. Voy desde lo empresarial hasta lo político. Yo respeto mucho a los empresarios, sé que son fundamentales, pero bueno, ¿qué tipo de importancia tiene la estabilidad del tipo de cambio en la República Dominicana? Es fundamental. ¿Tú te imaginas que yo coja todas las redes sociales y todos los programas de televisión a hablar violando la ley monetaria y financiera respecto al tipo de cambio? Mira, yo no sé si violando la ley monetaria, sí, porque yo creo mucho en el concepto de ley natural y yo siento que si uno tiene juicio y hace la conclusión a la que tú has llegado, cuando, por ejemplo, a mí me llegan noticias en torno a que supuestamente la tasa de cambio está volátil, etcétera, todo eso, yo particularmente no le doy entrada a eso. Incluso algunos colegas, no, mira, tal tema, no me hable de eso, precisamente por lo que tú has dicho. Pero eso no es un tema ni siquiera. ¿Cómo fue? Dime. Es una violación a la ley. Bueno, pero es un tema también de sentido común. Yo no quiero que la sociedad en la que yo vivo haya caos. Entonces, te voy a dar otro dato que está al margen de la discusión en el día a día. Nosotros tenemos conciencia de cómo está el concepto de salud mental en la República Dominicana. Eso es un tema serio. Eso es un tema serio. Entonces, al país hay que bien informarle. Yo no soy quien para determinar qué es bueno o qué es malo.
Pero también hay un componente de la sociedad que tiene derecho a colocar sus juicios sobre la mesa para que se asuma el debate. Repito, yo no estoy diciendo que el gobierno tiene la razón, por el contrario. Un gobierno tiene que ser tolerante y respetuoso a la crítica. Lo que mejor le hace al gobierno es la crítica, pero con elementos fundamentales, porque yo lo que creo es que la oposición, y nosotros hemos sido oposición, con las características que se hace la oposición en este país, la oposición está olvidándose de algo mucho más importante. Y quizá nosotros en el gobierno también. Cuando tú mides los resultados electorales, te das cuenta que en este país hay un 46% de abstención. Algo le está pasando a la sociedad que el liderazgo político tradicional no conecta con esa gente. Y por vía de consecuencia eso erosiona el modelo democrático. Fíjate que yo no estoy asentado en temas partidarios. Yo estoy en el gobierno y mañana no puedo estar en el gobierno. Eso no es problema. Lo que estoy diciendo es que el modelo democrático dominicano hay que preservarlo. ¿Qué pasa en la región? Miren Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Honduras, Colombia, Haití. Y si la República Dominicana, en el marco de sus debilidades institucionales, preserva paz social y estabilidad, por el amor de Dios, vamos a apostar a eso. Eso es lo que yo he dicho. Bueno, realmente es lo deseable y eso es por la razón por la cual República Dominicana ha avanzado desde 1996 hasta la fecha. Por cierto, 1996 hasta ahora, tu postura histórica de cara a los gobiernos del PLD coincide con esta, que es la siguiente, en síntesis. El país avanzó de forma irrefutable en ese periodo. Los temas de corrupción no han de ser vistos como sucesos que se tragaron aquello, sino que los logros, incluyendo el gobierno de Hipólito, fueron más que los desaciertos. Esa es la única forma de explicar cómo República Dominicana ha avanzado sí o sí, y solo el pesimismo como etos de este país es lo que nos hace creer que hemos ido hacia atrás. No, mira, el pensamiento pesimista dominicano está desde la misma fundación de la República. Tú te lees a José Ramón López, Alimentación en la Raza, el doctor Puello, Golpito Pérez Cabral, eran pesimistas. Ahora, dice un amigo muy querido por mí que un pesimista en el siglo XXI es un optimista bien informado. Pero déjame decirte lo siguiente. La construcción del modelo democrático dominicano es la suma de la voluntad de tanta gente que ha ocupado posiciones importantes, pero sobre todo la presidencia de la República. Tú no puedes explicar el fenómeno del avance institucional del país sin aplaudir la contribución positiva que ha hecho cada uno de los gobernantes dominicanos. Eso está fuera de discusión. Ahora, cuando tú tomas lápiz y papel y tienes una aspiración ideal de lo que debe ser la sociedad dominicana, te darás cuenta que hay muchas taras y trabas que han sido el resultado de una cultura política donde todos los partidos, todos, han contribuido a que el ciudadano tenga una impugnación natural sobre el comportamiento de la clase política. Yo soy de los que cree honestamente que aquí hay dos factores que han obstruido la posibilidad de que la sociedad dominicana avance. Primero, la concepción populista del Estado. Uno. Y en segundo lugar, no me malinterprete porque yo, como soy el nieto de una lavandera, nadie puede decirme que yo soy elitista. Pero puedo decir con dolor de que en el sistema de partidos en el país, la calidad y el talento no ha sido el común denominador. Se ha premiado otro tipo de cosas. Y por vía de consecuencia, la calidad del producto democrático tiene sus debilidades. Todavía aquí hace 15 o 20 años había gente que ganaba la senaduría repartiendo pollo, huevo y salami. Pero vamos, mira, yo tengo la convicción de que el populismo y la demagogia no es un mal adherido a la democracia. No, yo estoy convencido de que el populismo y la demagogia es parte inherente, es parte sustancial de la democracia. Platón no tuvo reparo en llamarle demagogo, oye a quién, nada más y nada menos que a Pericles. Pero si vamos a populismo y manipulación de las masas y oportunista y demagogo, bueno, ahí tenemos a Alcibíades como arquetipo. Entonces, cuando tú analizas la democracia desde sus inicios, dices, van acá, pero esto ha estado presente siempre. O sea, yo no puedo decir que eso es un mal, no. Es que eso es
la democracia también. En su esencia. Sin embargo, toda esa persona, demagogia que tú criticas. Sin embargo, toda o que persona apuntas. reflexiona sobre el modelo tiene que reconocer cuáles son los componentes que hay que enmendar. Porque en la democracia, la demagogia y el populismo sea un factor característico, eso no implica que hay que aplaudirla y cruzarnos de brazos. No, hay que modificar aspectos fundamentales. Yo creo que si nosotros no estamos en capacidad de mejorar el modelo democrático dominicano, aquí puede venir un outsider. Y como yo no quiero eso, creo que hay aspectos fundamentales del país que hay que impulsarlo. Más nada. Bueno, yo no creo que un outsider sea malo, honestamente. Quizás malo para el político convencional. No, es que en América Latina la cura salió peor que la enfermedad. ¿Sabe quién era un outsider? Alberto Fujimori. Pregúntale en Perú si fue mal o bien tenerlo. 2. Chávez, un outsider. Innegablemente un outsider. Pregúntale a los ecuatorianos si Yamil Mahuad y sus reformas en su condición de outsider fueron buenas. Yo creo que no. Yo creo que no. Me parece irónico porque a ti en el sector o en la esfera conservadora dominicana se te tiene como un outsider. No, pero eso es para descalificarme. Mira, todo el que no puede ir al territorio de las ideas le pone etiqueta a lo que no comparte. Yo soy una persona que tiene valores democráticos. El que no coincide conmigo, qué bueno. Porque hace 2 cosas importantes. Profundiza mis raíces democráticas y a lo mejor me ayuda a perfeccionar métodos. Yo no tengo problema con eso. Yo lo que soy un político a contracorriente dentro de mi organización. Pero yo siempre he sido un militante. Porque yo tengo un cuerpo de ideas, una visión de la sociedad que no necesariamente es compatible con las franjas que han gobernado institucionalmente el partido. Porque tú me preguntas a mí, por ejemplo, ¿cuáles son tus ideas? ¿Qué yo soy ideológicamente? Yo soy un socialdemócrata. Ahora, yo admito que en mi partido hay una franja conservadora que es dominante. Mira, tú estás haciendo una crítica. Pero eso lo sabe todo el mundo desde la dirección ejecutiva. Mira, yo hice una discusión, en el buen sentido de la palabra, con Carolina Mejía y con Pacheco. Creo que estaba Yayo. Pero era con Carolina y con Pacheco. Una conversación entre amigos y compañeros. En Jarabacoa. Ahí distendido comenzamos a hablar. Y ellos, los dos, me decían, ¿esta es una sociedad que es conservadora? Sí, conservadora. ¿Y ustedes son conservadores? Y qué bueno que sí, lo es. Bien. Ahora yo le pregunté lo siguiente. ¿La base electoral de ustedes es conservadora? Alfredo me dijo, no. O sea, cuando el elector endosa a un candidato determinado, no está transfiriendo sus valores sobre conservador, liberal o progresista. Porque aquí hay otro nivel de aproximación entre el liderazgo. Aquí hay un componente emocional, de relación personal. Por ejemplo, ¿por qué yo tenía a Peña Gómez como mi referente? Porque pues yo creía que Peña Gómez reivindicaba la cosa que yo creía. Como los balagueristas creían en Balaguer, como los bochistas creían en Juan Bosch. Entonces, es cierto que la sociedad dominicana mantiene rasgos conservadores. Ahora, los sectores populares y las masas que depositan su voto de manera significativa, no necesariamente cuando votan por un candidato, le endosan su pensamiento conservador o liberal, porque aquí tú tienes metástasis ideológica. Por ejemplo, Leonel Fernández, mi amigo de toda la vida. Bueno, Leonel surgió como un dirigente político de un partido de Liberación Nacional, pero en su proyecto de construir mayoría tuvo que hacer una alianza con las franjas conservadoras. 1, 2, Danilo, que viene de una militancia clásica. Él, sin esconder que tenía un discurso social, porque Danilo tiene un discurso social, eso es innegable, él tuvo que hacer alianza porque el espectro que le acompañó no era gente liberal y progresista. Hoy José Ramón era liberal. Gonzalo era liberal. Jean Alain era liberal. Entonces, no. La política dominicana requiere esos ayornamientos, como dicen los brasileños. Entonces, yo lo que sí creo es que ya los temas ideológicos, como no forman parte del centro del debate nacional, la gente tiene que ir a posturas mucho más racionales, mucho más efectivas. Cuando la gente me dice a mí, no, que tú eres liberal, en aspectos, pero yo en las políticas económicas soy, mira, desde el punto de vista real, un hombre que tiene un pensamiento conservador en materia fiscal, por ejemplo.
Yo creo en un Estado mucho más eficiente. Yo creo que en las políticas de subsidio hay que determinar el tiempo de duración. Yo creo en eso. Entonces, cuando me empaquetan es porque no me conocen. Hablando de eso, este debate que se está trayendo a República Dominicana, esta polarización de derecha e izquierda, que es un debate que se está viviendo en Estados Unidos y en gran parte de América Latina, pero que en nuestro país, cuando se hablaba de política o debate como tal en ese ámbito, aquí no se ha pasado mucho tiempo sin escuchar la sindicación derecha-izquierda, pero, y hay que decirlo, de la mano de Fernando Abreu, este debate se está entonces ahora tornando derecha e izquierda. En lo particular, yo digo, bueno, derecha-izquierda en República Dominicana. Yo siento como que socialmente, al igual que el tema del racismo, nosotros, nuestra naturaleza y composición social no se corresponde con aquello. Ok, por parte. En la República Dominicana, post-Trujillo, inducido por las ideas de Fidel Castro y su éxito revolucionario, aquí se asentó un pensamiento con una marca ideológica, que no era Manolo Tavares Justo, que era un nacionalista en principio. Y aunque terminó sus días convocando y reivindicando lo que Fidel alguna vez expresó, porque habló de las escarpadas montañas de Quiqueya, en referencia a la Sierra Maestra, Manolo no era un hombre de pensamiento izquierdista, era un hombre democrático, con valores fundamentales. Pero el proceso de izquierda en la República Dominicana tuvo su momentum, pero no se tradujo en una virtud electoral. Inclusive el político dominicano que hizo mayor aproximaciones con los sectores liberales y progresistas de izquierda fue Peña Gómez. Construyó una gran alianza y siempre trabajó en esa dirección. Pero en el país no hay una marca ideológica en la actual coyuntura. Puede haber esfuerzo de 2 o 3. Lo que pasa es que nosotros tenemos una propensión a importar fenómenos extranjeros que no se adecúan a la realidad social dominicana. Ser conservador y de derecha en Estados Unidos es totalmente diferente a la República Dominicana. Me explico. En Estados Unidos tú tienes un cuerpo de valores que caracteriza la forma de hacer política en las dos organizaciones muy, muy importantes, republicanos y demócratas. Pero tú tienes republicanos que en algunos aspectos colindan con gente liberal. Y tú tienes demócratas que en muchos aspectos colindan con republicanos. Ahora, ¿qué define un liberal o un demócrata, un progresista o no en Estados Unidos? Los issues, las agendas, los temas. Aborto, minorías, discriminación, gasto público. Esos son los conceptos fundamentales. Por ejemplo, en Estados Unidos existió un político de Georgia inteligentísimo, se llama Newt Gingrich, que fue el vocero de la Cámara de Representantes, que él impulsó en la década de los 90 lo que se llamó la Revolución Conservadora. Y los republicanos volvieron a eso. Cuando hicieron el esfuerzo electoral, no fue exitoso. Sin embargo, tú tienes demócratas como Clinton, que movió su partido hacia el centro y los sectores no del todo radical. O sea, en Estados Unidos es totalmente diferente a la República Dominicana. Actualmente, en los Estados Unidos, el éxito electoral de Trump no es un éxito caracterizado por aspectos ideológicos. Porque Trump, hacia lo interno de su partido, él es un personaje no bien visto por la élite del Partido Republicano. Sin embargo, él ha podido conseguir que ese partido gane el poder. Eso es muy diferente en República Dominicana con los Estados Unidos. Y esas comparaciones nunca son efectivas. Ahora, aquí, en el país, yo creo que hay gente que está haciendo un esfuerzo de consistencia ideológica. Que eso se traduzca electoralmente en éxito, eso es otro tema de discutir. Pero el gran problema es que los políticos dominicanos todos se parecen. Tú sientas a uno del PRM, de la Fuerza del Pueblo, del PLD, y tú le preguntas sobre el tema fronterizo. ¿Todos coinciden? O sea, la militancia no deslinda los campos ideológicos de la gente. Y por eso yo pienso que es diferente hacer ese tipo de comparaciones. Bueno, en el aspecto, por ejemplo, racial, nosotros hemos calcado también este tema del blanco-negro, pero en República Dominicana, el criollo, por ejemplo, es un fenómeno étnico. Sí. El mulato es un fenómeno étnico. El indio, eso no dice como, no, si tú no eres blanco, tú eres negro. No. Ese es el maniqueísmo propio de una sociedad norteamericana que no ha sabido hasta ahora resolver ese tema. No, pero eso obedece a factores históricos. Mira,
La guerra civil norteamericana, llamada la Guerra de Secesión, lo que provocó fue que los estados del norte pretendieran mantener en la esclavitud a los estados del sur. Y eso implicó el concepto de disolver la esclavitud. Entonces, ellos asumieron las prácticas discriminatorias de una perspectiva de blanco contra negro y viceversa. Por eso, cuando en la escena internacional, algunos funcionarios norteamericanos quieren confundir nuestra situación con Haití diciendo que República Dominicana es un país discriminatorio, lo hacen de forma incorrecta porque su perspectiva es lo que pasa en los Estados Unidos, es de su experiencia. La experiencia norteamericana no se parece a la dominicana. Frente a eso, yo creo que aquí hay una especie de sancocho malentendido frente a mucha gente que cree que porque un fenómeno es efectivo en Estados Unidos o en Europa, también se puede calcar aquí. Esas discusiones de algunos nuevos exponentes de la política, ¿no? De que no, el pensamiento conservador es como reproducir a Charlie Kirk aquí. Aquí no hay condiciones para reproducir un Charlie Kirk. Esos calcos aquí no son efectivos. La República Dominicana, voy a hacer una frase de Balaguer. Balaguer dijo una vez que cualquier país se puede parecer a este, pero este país no se parece a ninguno. Entonces, frente a eso, la sociedad dominicana tiene sus características. Bueno, drásticamente cambiando de esa fase histórica, volviendo al tema del fake news, ¿tiene Indotel algún mecanismo para poder rastrear a figuras que, ocultando su identidad, se dediquen a difundir bulos, como se dice hoy día? La ley no nos los permite. ¿Cómo que la ley? Pero no entiendo. Explícame eso. No, muy fácil. El órgano tiene un deslinde legal desde el año 1998. Estamos haciendo un esfuerzo, y lo anuncio por aquí. Hay un técnico colombiano que ha trabajado en la UIT y hay 3 dominicanos que han sido contratados por Indotel para reformar la ley. José Luis Taveras, Angélica Novoa y Naces Perdomo, que están trabajando en... Pero José Luis Taveras, el catedrático y escritor. Y abogado. Con una pluma exquisita. Sí, brillante de Santiago. Okay. Ellos están trabajando en eso y nosotros en enero vamos a introducir ya en la segunda legislatura un nuevo proyecto de ley. Esa ley no es conculcarle derecho a nadie. Donde yo estoy no hay conculcación de derecho. Eso es una ley que busca adecuar una herramienta jurídica que es del año 1998, obsoleta. La ley actual habla de fax. Eso hay que cambiarlo. Pero repito, no es para conculcarle derecho a nadie. Bueno, ok. A mí particularmente se me está volviendo a un proceso ahí que puede culminar en demanda, vinculándome directamente a Manola TV. Y lo hacen tus amigos, Yulisa Céspedes y Fernando Villanueva. Bueno, pues mira, Yulisa y Fernando son hermanos míos. Bueno, mis amigos son mis amigos. Ellos juran que... Ella es una excelente persona y Fernando una superestrella. Bueno, yo tengo categóricamente que poner en duda su capacidad como periodista investigadora, que ella se autodenomina, porque vincular a un analista de mi categoría con un malnacido hijo de perra, que no sé quién está detrás de eso, a todas luces revela serias deficiencias de quien hace la vinculación. Pero déjame decirte una cosa. Yo, primero, porque la conozco desde siempre. Y a él también. Vincular a un analista de mi categoría con ese carajo. Pero para mí no es de agrado que frente a un amigo que estoy conversando, tú emites una consideración de Yulisa y de su esposo, que son 2 estrellas, son 2 gente buena. Yo aspiro y espero que eso encuentre un canal, ¿verdad? Porque a la persona que tú te refieres con un término un poco muy duro, y se ha dicho cosas de mí. Pero a Juan Bosch, una vez, había un señor que se llamaba Guido Félix, se lo tenían los socialcristianos para atacarlo. Le preguntaron que por qué él no le respondía. Y Juan Bosch dijo una frase, y yo la quiero recordar, evocando ese personaje funesto que tú citas, que no tiene la dignidad de asumir su nombre. Juan Bosch dijo que águila no caza mosca. Al final de la jornada eso se va a saber. Se va a saber. Y nada. Yo tuve que esconder mi identidad para hablar todo lo que dije de Antonio Espaillat. Tuviste los 130, no, un decir, los 130 capítulos que le dediqué a ese carajo, a ese mediocre llamado Antonio Espaillat. Tuve yo que esconder mi rostro para eso. Por citar un caso rápido. Tuve yo que cuando dije lo que dije de Julito Jacín, que terminó siendo amigo mío, yo escondí mi rostro. Lo dije frontalmente.
se inició un proceso de demanda de él hacia mí, nos entendimos y terminamos siendo amigos. Lo dije yo con un antifaz. Y así de toda la gente que... Pero mira, todo el que esconde... Oh, su pero rostro, de Alicia Ortega y Fernando Hasbún, que también pasó lo mismo. Lo que yo dije de ellos o de Fernando, ¿lo dije oculto? No, lo dije frontalmente y por eso él me inició un proceso de demanda. También nos terminamos entendiendo. dos amigos míos también. Buenos amigos míos, Fernando. Yo me puse un disfraz y yo dije eso, no, yo lo dije frontalmente, face to face, porque para mí el miedo no Mira, es una opción. Todo el que esconde en una máscara de cualquier naturaleza el legítimo derecho a decir lo que piensa es un charlatán, irresponsable y carente de integridad. Yo voy a cerrar esta vaina y yo voy a dejar de hacer análisis políticos. ¿Por qué? Es una pérdida de tiempo. No, eso no es- Si en este país equiparan mis análisis a lo que diga ese carajo que tiene serios problemas mentales, serias dificultades para articular ideas en comparación conmigo, no, hombre, no. Yo estoy perdiendo mi tiempo en esta mediocridad de país. Sí, pero tranquilo, que sea tolerante. Bueno, mira, retornando al ámbito de la política local. Bueno, atención a los atletas, la gente que tiene movilidad continua. Les tengo una muy buena propuesta para hidratarse. Bayfront no es agua mineralizada, es agua mineral. ¿Y qué significa esto? Muy simple, que es agua extraída directamente de la naturaleza, conservando todos sus minerales en estado natural. Agua mineral Bayfront, puedes ya buscarla en los supermercados del país. A mí particularmente me llegó la información de que tú habías desarticulado tu proyecto presidencial. Háblame de eso. Me llegó esa información y... A lo mejor es muy amigo mío el que te dijo eso. Yo siempre quiero que cualquier información, soy una persona muy abierta, que me la certifiquen. Yo he dicho y repito que una persona que tiene la intención de construir una candidatura presidencial tiene que ser respetuoso de la ley. Y los plazos de ley establecen que todo el que hace campaña ahora está violando la ley. 2. ¿Tú le dijiste eso ya a Carolina? A tu amiga Yo Carolina. estoy dedicado a hacer una labor eficiente en el Indotel. Y 3. Hablar en primera persona nunca es elegante. Nunca es elegante. Pero el más enconado de mis contrarios sabe que si la voluntad divina y el voto de la mayoría encausa una aspiración mía, el que me ve representándolo sabe que yo pongo las I's donde van, las S's donde van, tengo un pensamiento y en el marco de un debate nadie se va a sentir avergonzado por yo representarlo. Hay un tema interno pero fuera. Omar Leonel. Si tú finalmente vas a ser candidato, tienes también un chance de ser el candidato del PRM, ¿no? Entonces eso me obliga a mí a imaginar un escenario en donde tú estés en un debate con un Leonel Fernández. No, pero Leonel va a ser el candidato de la Fuerza del Pueblo. Olvídate. O como Omar. Hay un problemita ahí. Leonel va a ser el candidato. O sea, no ha pasado por tu cabeza visualizarte en un debate con Omar Fernández. Leonel va a ser el candidato de la Fuerza del Pueblo. Olvídate de lo otro. ¿Tú ves lo que están diciendo ahora? Lo que están diciendo ahora. Que supuestamente Leonel jaló el hijo a capítulo. Supuestamente, dicen las malas lenguas por ahí. Quédese con su senaduría. Pare este asunto, si no se va a quedar sin nada. No conozco esos detalles. Yo tengo una excelente relación con ambos. Siempre nos vemos, hablamos. La última vez que hice una conversación con Omar, a quien veo en público y en privado, y como Leonel también, hablamos sobre un libro que yo le había traído a su papá sobre Vox y el desarrollo del conservadurismo en España. Y duramos como 1 hora hablando. Porque fíjate lo que pasa, Neody. En este país tenemos que inaugurar modalidades de hacer la política donde la discrepancia política no se traduzca en una agresividad personal. Eso era propio de los líderes históricos del país. La gente tiene que hablar, convencerse de que es bueno un diálogo efectivo.
Y además, la construcción de la democracia dominicana tiene que ser el resultado de muchos talentos decididos a empujar el país. Yo a veces creo que aquí hay mucha incomprensión, y yo uso un término. Los dominicanos, sobre todo desde el litoral opositor, no tienen un sentido del disenso constructivo. Cuando aquí se hizo una carretera X en los gobiernos de Leonel, eso es para provecho de todos los dominicanos. Cuando el CAIT lo hizo Danilo, eso es para provecho de todos los dominicanos. Y cuando Luis te hace la circunvalación de Baní y de Aso, eso es para todos los dominicanos. O sea, yo creo que aquí hay una visión un poco estrecha respecto de lo que debe ser la política dominicana. Mira, te digo la verdad, este no es el tiempo de hacer activismo. Los que estamos en el gobierno tenemos que dedicarnos a hacer la cosa bien, correcta, de verdad. Al presidente Luis Abinader le preguntó en una ocasión Santiago Matías Alofoque, vamos a citar la fuente, cuál sería su legado. Entonces, curiosamente, el presidente dio una respuesta que a mí me pareció muy interesante. Él habló de que su legado era inmaterial. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cómo puede una persona que no tiene un fuste intelectual, y esto no lo digo en términos peyorativos, sino su perfil, hablar de un legado inmaterial cuando estrictamente ese tipo de criterio suele tenerlo, si se quiere, un presidente que tenga ese fuste? Mira, estoy en desacuerdo contigo por dos factores. El primero, la noción inmaterial también te aproxima a la trascendencia humana. Mira a Gandhi, para darte un ejemplo. Pero Gandhi era un intelectual también. Ahí voy. Lo que pasa es que hay sectores que tienen un concepto muy etiquetado respecto a qué es un intelectual. Vamos por parte. Frente a los requerimientos fundamentales y formativos, yo no soy áulico de nadie. Pero mira, ¿es Luis Abinader un profesional? Se graduó en INTEC. Economía. Me cuentan que era brillante. Bien. Segundo lugar. ¿Se graduó en una universidad norteamericana? Sí. ¿Su maestría? Sí. Fue a Watson, para que tú lo sepas. 2. Yo te quiero mencionar algunos otros políticos dominicanos que hacen una exhibición intelectual, pero no tienen un grado académico más allá que el formar en la República Dominicana. No estoy diciendo con esto que un grado académico fuera te hace intelectual automáticamente. No. Ni te digo que el carácter profesional puro y simple te hace intelectual. No. Te estoy diciendo que hay requerimientos que son indispensables para el desempeño de la política que requieren un nivel de formación superior. Eso es lo que estoy diciendo. O intelectual. Bueno, en la República Dominicana la idea clásica era que un intelectual era un erudito. Pero hay una coyuntura y un momento en sociedades como la nuestra de que un intelectual que gobierna el país lo que tiene que empujar es una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente. Porque el que está en Miches, pero el que está en Jimaní, ¿verdad? O el que está en Tabalarriba, o el que está aquí en Jaina, lo que quiere es que si es intelectual, bien. Si no es intelectual, perfecto, pero que cuando llegue al gobierno haga las transformaciones fundamentales que quiere la sociedad. Porque también te quiero decir, yo cuando era un muchacho muy joven, yo leí una novela fundamental que se llama Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, que es la historia de Rodríguez de Francia. Bueno, un dictador, un intelectual, pero un dictador. Y ahí vuelvo a la frase de Bolívar, el talento sin probidad es un azote. Yo aplaudo la formación, pero la pregunta que uno se hace es, ¿a qué tú le dedicas ese esfuerzo formativo? Cuando tú lo haces en la dirección positiva, hay que aplaudírtelo. Pero hay gente que no usa su inteligencia para esas cosas, la usa para otra. Entonces, yo creo que eso es muy relativo. Mira. Augusto Roa Bastos, ¿te llegaste a leer La Vigilia del Almirante? Mira, hoy te voy a dar un dato. Adelante. Para que tú veas lo que son los estereotipos. A Hipólito Mejía, que es un pragmático, ¿verdad? Un pragmático. Hipólito Mejía no solo se tituló en República Dominicana, fue estudiante en Carolina del Norte, tabaco, sonometría. Pero la gente dice, el gobierno de Hipólito. Y hay un estereotipo. Yo te voy a mencionar ministros del gobierno de Hipólito. Si tú no reconoces que no hay una relación entre el estereotipo que construyeron y esa gente.
¿Sabe quién fue el ministro de Medio Ambiente? Fran Moya Pons. De un peso intelectual y específico fuera de discusión, ¿no verdad? 1. 2. ¿Tú sabes quién fue el canciller de la República? Hugo Tolentino Dipe. 3. ¿Sabes quién fue embajador en Washington? Hugo Giuliani Curi. 4. ¿Sabes quién fue la ministra de Educación? Milagros Ortiz Bosch. Fíjate que te estoy citando personas. Oye, el procurador en primer tramo fue Vigilio Villarrosa. Te estoy citando personas de un perfil intelectual fuera de discusión. Sin embargo, el estereotipo los etiqueta. Y hay otras personas de formación intelectual que han llegado a la presidencia de la República, pero el equipo que lo acompañó no tiene ese nivel académico intelectual. Tú estás diciendo, por ejemplo, que incluso en los gobiernos del PLD, siendo Leonel intelectual, indiscutible, su tren de gobierno en términos de nivel intelectual bien pudiera pasar como inferior a ese de Hipólito. Bueno, vamos a hacer comparaciones que nunca son buenas. No, ni por qué no. Sí, las comparaciones. No, porque es personalizar. Búscame un canciller. Mire que Eduardo Latorre fue un excelente canciller. Búscame un canciller del nivel de Hugo Tolentino. ¿Tú sabes quién? El actual. Una superestrella. ¿Tú has escuchado al canciller actual? Hablando inglés. Una superestrella. Primer ejemplo. Más que hablarlo bien, me interesan sus ideas. No. Que tenga la cabeza clara. Ojo, eso es importante. Pero en cualquier país del mundo, un canciller tiene que tener un dominio idiomático. Más allá de su lengua original. Eso es lo que yo creo. Pero a lo mejor puedo estar equivocado, ¿eh? No tengo problema. Otro. Búscate un ministro de Medio Ambiente del nivel de Fran Moya Pons. Búscame uno. ¿Tú ves? Entonces hay muchos prejuicios. Inclusive, quien se desempeñó como ministro de Fuerzas Armadas en el gobierno de Hipólito Mejía, hoy es una persona que simpatiza con Leonel Fernández. Estamos hablando de... Sí. Preparado. No, un gran intelectual también. Entonces, para que tú veas cómo son los prejuicios, cómo se van construyendo. También estuvo ahí en ese gobierno Tony Raful. Tejada. Tony Raful. Tejada, que es otro apellido. Ah, es otro apellido, sí, ok. Entonces, busca, o sea, el Ministerio de Cultura ha tenido gente buena. José Rafael la Antigua, Dios lo tenga en gloria. De verdad, gran amigo. Pero Tony tenía un bagaje. O sea, eso no es así. Es como yo, por ejemplo, di lo que tú quieras de actual gobierno. Lo que tú quieras, tú puedes decir. Mira, el ministro de Salud es un profesional. El actual, Víctor Atala. Una superestrella. Un profesional de todo el nivel. Mario Lama, un profesional de competencia, de formación, de preparación. Te cité al canciller, que es una persona con niveles de competencia, con nivel de formación. Pero tengo entendido que él también trabajó en el área diplomática en los gobiernos de Leonel. Sí, en uno. Duró 2 años. Ok. Duró 2 años. Sí, pero tú tienes un cuerpo de gente con un nivel profesional. Mira, hay una muchacha que es la actual embajadora en Washington. Una superestrella. Ojalá tú la conozcas. De preparación, formación, la doctora Castillo. O sea, tú tienes un personal de gente de condiciones. Sin embargo, aquí hay partidos que han hecho un ejercicio del monopolio del conocimiento y la intelectualidad. Porque lo manipulan, lo deforman. Te voy a dar un dato. Se presume que Danilo Medina fue un alumno de Juan Bosch, ¿verdad? Nadie lo pone en duda eso. Bien. Mira el nivel intelectual de la mayoría de los servidores en el gobierno de Danilo Medina. Uno por uno. Uh-huh. ¿Es un académico José Ramón Peralta? Era un académico. Él puede ser académico en el ajo, en ciencias del ajo. Continúa. Muy buena, Claro. Muy buena. Segundo lugar, ¿tú crees que Gonzalo es una persona que tiene ribetes intelectuales? No me lo imagino desarmando un avión, pero bueno. Bien. 3. Pero tiene que ser muy inteligente, porque para hacer lo que ha hecho en el ámbito empresarial, ha de ser inteligente, No, sí o pero yo sí. estoy hablando de que en la República Dominicana hay gente que ha monopolizado la idea intelectual. Bien. 3.
¿Tú crees que Donald es un intelectual? Me cuentan que es un gran financista. Me cuentan eso. Muy bueno con los números. Dicen eso. Jan Alain. Mira, si tú supieras que no he encontrado nada, o sea, no es que sea así, pero no he encontrado nadie que me diga, es un gran abogado, es un gran esto, es un gran lo otro. No he encontrado, no es que, sino que no me he topado con una persona. Pero mira cómo yo te pongo los blogs del edificio de los prejuicios respecto a un sinnúmero de cosas. Ojo, tanto en la administración de Danilo como de Leonel, gente muy competente. No, lo que tú estás dibujando ahora, de muchas condiciones. Lo que estás dibujando ahora es presumiblemente lo que se conoce en política como caquistocracia. Eso es correcto. Continúa. Entonces, ¿qué yo creo? Yo creo que ningún sector en la vida nacional puede asumirse con el monopolio del talento y de la formación. Pero mira, ten cuidado porque recientemente tu gobierno nombró a Magín Díaz en el importantísimo cargo de ministro de Hacienda. ¿Y tú crees que Magín es del PLD? Investigué y él viene del PRD. Hermano mío hace 30 años. Eso no es verdad. Trabajó con nosotros. Ahora es un técnico de competencia fuera de discusión. Mira, esta sociedad tiene que llegar a un nivel que no importa si el tipo es competente, tiene condiciones, hay que colocarlo. En Indotel yo no le pregunto a nadie si milita en el PRM. No. A nadie le pregunto. Y yo tengo gente que tiene doctorado allá, maestría, que ha venido a universidades prestigiosas. Yo no le pregunto a nadie eso. Yo creo que el talento hay que colocarlo en los rieles del Estado para ser eficiente, tan elemental como eso. Mira, pero tú vas a hacerle entonces un daño a las encuestas con eso que dijiste un poco más adelante. O atrás en la conversación. O al negocio de las encuestas. Bueno, yo voy a hacer una contribución. Un daño. Yo voy a hacer una contribución educativa con el país. Mira, te lo voy a decir. Ahora, en Melissa, nosotros medimos. 35% de lo que circuló en las redes los últimos 4 días era inducido por bots. Y las imágenes con el Geospy que nosotros tenemos, sobre el 70% eran imágenes falsas. Una sociedad no se puede construir en la mentira. Eso nos hace daño a todos. Óyete, al gobierno le conviene la crítica y hay gente en la crítica articulada. Tú puedes discrepar de ello. O sea, cuando Andy escribe un artículo, yo discrepo de él, pero lo leo. Andy dice. Sí. Andy de Warner. Cuando Jaime escribe un artículo, mi amigo, yo discrepo de él, pero lo leo. Entonces, eso fortalece la democracia. Pero lo que no puede ser posible es que la regla sea un club de morrobeles. Hablo de Melencio Morrobel. En el centro del debate político dominicano, que el único recurso que tiene es el insulto. Y después de las elecciones del 28, aquí va un país de todos. Entonces no podemos vivir dinamitando el modelo democrático dominicano, que le ha costado, mira, sangre, sudor, lágrimas a mucha gente. Guido, ¿cuál es el estatus legal actual de las emisoras que pertenecen a RCC Media? Porque he escuchado incluso de gente que conoce ese proceso, o gente que incluso le vendió emisoras al grupo de Antonio. Yo me permito decirle a la cáfila de Antonio, me permito yo decirle. No, pero no lo maltrate. A la cáfila del Intonso Antonio Espaillat. Tú eres amigo, ve y tradúcele eso a él. Claro, bueno. Entonces, me han dicho una cosa, pero yo quiero verificar con el director del Indotel cuál es el estatus de las emisoras que pertenecen a RCC Media. Una cosa, materialmente nosotros recibimos 72 horas después de la desgracia una instancia firmada por doña Jenny Berenice en el interés de que Indotel no podía validar ningún tipo de transacción relativa a ese grupo. ¿Significa eso un embargo? No. Significa que hasta que la Procuraduría no concluya el curso de la investigación que tiene, ningún tipo de operación se pueden hacer ni registrar en el órgano, en este caso Indotel. No se puede comprar ni vender nada ahí dentro. Básicamente eso. Nada. Nosotros estamos impedidos mediante una acción de la Procuraduría General de la República. Bueno, debería ser eso tomado como una buena noticia para la sociedad. Pero yo lo dije públicamente eso. ¿Tú sabes cuál es el problema mío?
Mira cuál es el problema mío de hoy. Como yo no tengo grupos económicos que me financien, ni ando en eso. Como yo no quiero tener una villa en La Romana, ni un apartamento en Miami, ¿verdad? Yo no tengo problema, yo siempre digo lo que pienso. Por años vivían insinuándome, ¿eres enemigo de los americanos? ¿Te acuerdas que decían eso? Sí, sí. No tenía visa, enemigo de los americanos. Yo callado, tranquilo. ¿Por qué no dicen nada ahora? Tengo que ir cada 45 días a Washington por un tema institucional. No dicen nada. Inclusive, el personaje que construyó todo ese relato en contra mía es un abogado amargado por la vida. Porque yo no tengo culpa de haber sido consultor jurídico con 30 y tantos años. Y su papá tuvo que durar 70 y pico para ser consultor jurídico. Ese que estimulaba ataques en mi contra y que inducía procesos tendentes a desacreditarme, dile que vaya a Estados Unidos. Dile que vaya a Estados Unidos. Porque Dios, en su bondad, pone todas las cosas en su lugar. A ver, pero yo tampoco estoy de acuerdo con que le quiten o le den una visa norteamericana a una persona sea el criterio para determinar si esa persona es seria. Yo bajo ningún concepto. Lo que estoy diciendo es que esa persona hizo campaña, iba por detrás a atacarme. Pero Dios es tan grande en su bondad que pone todas las cosas en su lugar. Dile que vaya a Estados Unidos. Tú visualizas. Porque una cosa es subir fotos viejas en unas redes haciendo referencia a que iba a Estados Unidos. Dile que vaya ahora. ¿Y por qué no puede ir ahora? Pero En caso de... ¿Tú visualizas que el PRM se va a mantener en el poder sí o sí, después del 2028? Sí, nosotros somos un grupo de personas racionales, de sentido común. ¿Tú estás dispuesto a negociar con quien resulte en caso de que no seas tú el candidato? Nosotros somos un grupo de personas racionales, inteligentes, y que lo único que importa en la actual coyuntura es empujar el carro del gobierno, de la buena gestión. Tendremos tiempo para las competencias internas. ¿Qué tú le aconsejas a tus compañeros precandidatos entonces? No, nosotros hablamos privadamente siempre y nos llamamos todos. Nos damos cuerda. Yo tengo una relación fantástica con todos, de verdad. Y no lo Pero digo... esa discusión entre Yayo y David fue cierta. No, y fue una discusión... Pero lo último que yo te puedo decir es que nos estábamos dando hasta cuerda. Los tres. Después de esa discusión. Yo no conozco la discusión. Nos estamos dando cuerda. Relajando, pero dándonos cuerda, de verdad. Pero de buena fe. Yo me llevo muy bien con David, con Carolina, con Yayo, con Tony. Wellington es como de mi casa. Yo crecí con Winton. O sea, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La gente a veces quiere jugar a nosotros por una jurisprudencia nefasta. Yo te puedo decir a ti, yo entrevisté en una ocasión a Hipólito y le pregunté por la situación de David Collado, y eso está grabado ahí. El ánimo le cambió y lo que comenzó a ser Hipólito hizo que David Collado tuviese que ir donde él al otro día, de salir la entrevista. Mira. Había, al menos en ese momento, había exaltación ahí. No, pero exasperación. Primero, yo no conozco el detalle. Pero hasta prueba en contrario, lo que existe entre nosotros es una muy buena relación. Yo le digo a la gente, por ejemplo, que no tenemos la confianza de decirnos las cosas de manera privada. Todos. Y que la gente se olvide que nosotros no. Pero Hipólito y Luis compitieron. Yo competí con Luis. Eso no es así. Nosotros tenemos una plena conciencia de que juntos construimos mayoría. Pero es que Juan Vicini quiere colocar sí o sí a David como presidente. ¿Cómo te van a hacer con eso? No, pero mira. Juan Vicini, no la familia Vicini. Pero mira, siempre es de honor defender a los compañeros. Yo creo que a veces se es muy desproporcionado. El compañero David, que es mi amigo, es una persona que ha hecho su carrera, como mi hermana Carolina lo ha hecho también, como lo ha hecho Yayo, Wellington, que es muy trabajador, Tony, que del vientre de su mamá está en política. No, hombre, yo creo que nosotros tenemos que pensar más en las calidades,
en las competencias, en los atributos, y dejar que los contrarios hablen de los legítimos defectos. Pero no, nosotros tenemos la convicción de que juntos nos vamos a mantener en el poder y vamos a trabajar en esa dirección. Bueno, no se diga más. Guido Gómez Mazara, acá en Impolíticamente Correcto. Gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación ilustrativa en cuanto a temas de poder. Guido, gracias por estar acá. Sí, a ustedes, los que no se han suscrito, ese es el momento de hacerlo. Háganlo, activen la campana, comenten, compartan, den like. Empieza el próximo. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento, así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o no comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla, ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche.